vamos al reinstalamiento, un tema muy interesante. Dice, este reaseguro ofrece la facilidad de reinstalación, por eso tiene su nombre, reinstalamiento. Dice, este reaseguro ofrece la facilidad de reinstalación del límite asegurado en el evento de que éste se vea disminuido por una reclamación. Este reinstalamiento puede pactarse una o más veces durante su vigencia y el reasegurador puede o no cobrar prima adicional por él. En el momento de acordarse en el contrato de reaseguros, estamos hablando lógicamente, debe definirse este punto de reinstalamiento, ya que una forma de cobro podría ser sobre el monto consumido, pero al 100% respecto del tiempo. Otra podría ser a prorrata respecto del monto consumido y el tiempo que falta para concluir el contrato. Se debe dejar debidamente aclarado cuántos reinstalamientos aceptará el reasegurador. Así que este es el concepto o las piedras grandes, como mencionamos nosotros, del concepto de reinstalamiento. Sobre reinstalamiento. Sobre el reinstalamiento, tenemos que decir que esto es similar a lo que pudiéramos ver en una póliza de seguros con la famosa restitución de suma asegurada. Exactamente. Digamos, lo topo así para que la gente que no conoce mucho el tema se empape y lo relacione rápidamente. El reinstalamiento en el catastrófico significa que si una parte de la capa o toda la capa se afectó, el reasegurador deja una tasa mínima que tienes que aplicar para volver a obtener ese reinstalamiento de capa. En el caso, en el ejemplo que yo les puse, se afectó en capa de reaseguro 1.500.000 dólares, porque 500.000 eran retención. Entonces, esa segunda capa, dos capas, sí, en 2 millones me parece que se afectan. Bueno, vamos a suponer que tienes una capa de 5 y se afectan 2. Aquí me está traicionando la memoria. Entonces, que en una capa tienes 1 millón, en la otra tienes 1 millón más y tienes 2 capas más de 1 millón. 3 capas más de 1 millón. Total suman 5. Se afectan, hay un gran incendio y se afecta, de 3 millones se afecta tu retención y se afectan 3 capas que se consumen. Es decir, tú ya no tienes 5 millones en el contrato, sino que tienes 2. Entonces, para volver a tener esos 5, tienes que pagar, calcular el valor del siniestro, el valor de la pérdida, en este caso si fueron los 3 millones, por la tasa que te dé el reasegurador. Eso te da una prima. Inclusive el reasegurador te puede decir, si esta prima, no sé, da menos de 50.000 dólares, hay una mínima de 100.000. Entonces tienes que pagar esa mínima de 100.000 o el resultado de la tasa que te vaya a cobrar el reasegurador para reinstalar esa capacidad de volver a tener los 5 millones. Por eso digo que es muy similar a restituir la suma asegurada de un seguro de un auto, por ejemplo. En este caso es importantísimo conocer que los reinstalamientos, a diferencia de la póliza de automóviles, en el contrato de reaseguros no son más de 2 veces. No se da más de 2 reinstalamientos, puede que tengas más, pero a unas condiciones que literalmente ya serían imposibles. Tienes 1 o 2 reinstalamientos en el año de suscripción, ¿no? Es decir, pues creo que muy de mala si hubiera 2 terremotos el mismo año, pero bueno, es parte de las posibilidades. Vivimos en un país altamente catastrófico, así que no suele suceder, pero digamos que es una de las posibilidades. Entonces, para esto te sirve el reinstalamiento, para volver a contar con la cobertura que inicialmente tenías contratada luego de que se consuma un evento catastrófico o un evento siniestral.